Gracias, señor presidente. Bueno, a la hora de considerar este proyecto de presupuesto para el año 2023, algunas cuestiones ya me anticipé, que son estas cuestiones que hacen más de forma o estructurales del proyecto, que tienen que ver con cómo se concibe y que hemos varias veces escuchado y hemos cuestionado también que el presupuesto se hace con el concepto, con la idea de ser una autorización a gastar, una autorización de gastos que se pone a consideración del Consejo Deliberante. Y que sobre ese concepto nosotros tenemos una diferencia bastante profunda, bastante amplia. Y en la amplitud, o en este caso, en la limitación de información con la cual el proyecto de presupuesto llega a nuestras manos, a comisión, y se trabaja sobre, creemos nosotros, muy pocos datos en concreto, para poder justamente decidir con responsabilidad esa autorización a gastar. Nos gustaría poder contar con mucha más información al respecto para poder tomar esa decisión. Esto hace a una postura general, negativa del proyecto, y que no nos quedamos solamente con esa postura negativa, sino que la transformamos en algo propositivo al presentar, como ya lo hice anteriormente, el proyecto del régimen de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno, que pretende modificar algunas pautas a la hora de elaborar el presupuesto municipal. Dicho esto, podemos reconocer en el presupuesto, así presentado como está, algunos puntos quizás valorables o aceptables. Entre ellos, por ejemplo, el manejo racional y responsable de la deuda que viene teniendo el municipio y que celebramos. Pero estos aspectos menores que uno puede reconocer en el proyecto representan una ínfima parte del volumen del presupuesto. Y las dos partidas principales del mismo, que representan más del 85% del total, son justamente las partidas donde más diferencias o inconvenientes encontramos para poder acompañar este proyecto. Hablo de la partida de personal y la partida de trabajos públicos u obras públicas. Respecto a la partida de personal, si bien se verifica un aumento significativo respecto al proyecto del año pasado, de alguna forma ese aumento significativo acompaña el aumento significativo que ha tenido el costo de vida de todos nosotros por la inflación, más de un 100%. Por eso el volumen aumenta significativamente y quizás algunos puntitos más se podría considerar, pero que sigue representando un gran atraso sobre la base de la cual partimos, que son los salarios de los empleados municipales. O sea, esos aumentos acompañan la inflación, pero seguimos atrasados en el poder adquisitivo de los mismos. Y no representan una recuperación progresiva de estos ingresos para los empleados municipales. Y las pérdidas históricas y recientes que ha tenido el poder adquisitivo del empleado municipal. Eso por un lado. También la ausencia de precisiones de la planta de empleados en cuanto a jubilaciones, en cuanto a nuevos cargos, categorías, etcétera, que permitan analizar la distribución de esa partida. Repito, la segunda partida más importante del presupuesto, cómo se distribuyen, cómo se proyecta, cómo se programa durante el año, aún también teniendo en cuenta que esta partida no incluye paritarias, y a nuestro parecer las paritarias anuales ya deberían de alguna manera estar incluidas en el presupuesto para poder contemplar esa variante que es muy importante y poder estar discutiendo sobre números más reales y concretos que los empleados municipales puedan esperar para el año que viene. Y de hecho parte de esas dudas son las que nos han manifestado y coincidimos en que hace difícil prever esta situación para ellos. Y un aspecto más es respecto a la planta de personal, que se mantiene respecto al año pasado, al menos no se prevé crecer, pero lo llamativo es que se mantenga igual cuando durante el año ha habido
una cantidad significativa de bajas. Entonces ahí uno podría especular si va a haber o no va a haber incremento de la planta hasta el mismo nivel de lo que fue durante el año 2022. Fueron algunas de las cuestiones que han quedado sin resolverse en el trabajo del proyecto y que generan una inquietud y una posición negativa respecto a esta partida. Y la otra partida, y la más importante del presupuesto, la que destina a trabajos públicos, que es la más importante por una decisión política, y eso podría ser totalmente aceptable como potestad del Ejecutivo, pero que a veces, como vienen manifestando algunos compañeros, en detrimento de otras partidas. Y uno podría hablar también ahí de la planta de personal. Esta partida de trabajos públicos, por ser la más importante, debería ser la más completa y la más amplia en cuanto a datos o a información. Pero al contrario, tiene muy poca claridad. No se visualiza a través de las planillas que se adjuntan exactamente cuál es la política que sigue el Ejecutivo, porque uno lee nombres de obras y montos generales y no se sabe cuáles son esas prioridades. Podemos ver que hay obras de saneamiento, podemos ver que hay obras de bacheo, podemos ver que hay obras de infraestructura, de espacio público, todas muy importantes, todas necesarias, pero no vemos el valor individual de cada obra y no sabemos entonces realmente cuáles son las prioridades o en qué monto se está asignando a cada una de esas categorías. Sabemos que la ciudad tiene muchas necesidades todavía, pero este presupuesto no permite ver si los montos asignados realmente atienden esas necesidades en la proporción y en la medida que consideramos debería ser. Por eso no nos permite tomar decisiones. Hay en la partida, dentro de la partida de obras públicas, la partida que hace referencia a las obras con fondos municipales y los datos que nos llegaron desde la Secretaría de Hacienda, podemos ver que hay una ejecución casi completa de lo proyectado en el año pasado, pero cuando vamos al listado de obras por obra, vemos que faltan muchas en ejecución, faltan ejecutar muchas obras cuando nos referimos a la obra puntualmente. Los montos sí se están cumpliendo, probablemente por una cuestión de inflación, y aquí es donde vemos también que la inflación y la inflación que se proyecta en el presupuesto genera este tipo de distorsiones, pero las obras puntualmente propuestas quedan algunas inconclusas o apenas empezadas. Caso contrario pasa con la partida de obras que vienen a ser financiadas con recursos provinciales o nacionales. Ahí sí vemos ya en los últimos 3 años una subejecución casi del 50%. Estos últimos 3 años las partidas han sido muy generosas en el presupuesto, pero la ejecución real ha sido del 50% aproximadamente. Esto infla el presupuesto. Esta promesa de recursos que van a venir de nación o de provincia infla el presupuesto y de hecho así se presenta a la sociedad el presupuesto como un volumen muy importante en obra pública, cuando después la realidad hace que por cuestiones económicas o políticas no se puedan llevar adelante o no se lleven adelante efectivamente este compromiso con la sociedad. Y falta en todo caso en esa instancia una rendición de cuentas o blanquear la situación y salir a decir a la gente que qué obras no se pudieron realizar porque el gobierno provincial o el gobierno nacional no envió los fondos y por qué motivos. Esta falta de datos, como venimos diciendo, de precisiones, de plazos, de montos, repito, hacen que uno no pueda proyectar incluso o ver con claridad hasta qué punto lo que se proyecta se cumple o se debería cumplir en el 2022, en el 2023, en este caso, y en los años siguientes. Por eso, nuestra propuesta de régimen de responsabilidad fiscal incluye la proyección, la metodología de presupuesto plurianual, donde uno pueda ver un poco qué parte de los presupuestos está comprometida este año y qué parte de las obras se piensan continuar. Por eso es que pedimos siempre la ejecución de las obras cuando evaluamos el presupuesto, para poder ver ese avance y poder entender un poco mejor la situación.
La partida de obras con recursos municipales es una planilla con un listado de obras, no las contabilicé, pero son numerosas, sin ningún monto asignado, sin ningún monto adjunto a cada una de ellas, sino un monto general, concretamente de 5.600 millones de pesos, donde justamente nos preguntamos cómo se arriba ese monto o sobre qué proyección se establece. Podemos entender que es un margen flexible o un presupuesto flexible para poder adaptar las obras a la inflación o a devenires, pero termina resultando prácticamente una autorización en blanco o un cheque en blanco, porque no sabemos si esas obras se van a ejecutar parcial o totalmente, porque no tenemos datos de anteproyecto ni nada. Y como decía, no permite leer las prioridades en la política del Ejecutivo. Siempre se dice que el presupuesto demuestra cuáles son las políticas que va a llevar adelante el Ejecutivo. Y esta forma de presentar el presupuesto lo hace en forma muy vaga, ya que al no tener precisiones uno realmente no puede ver el alcance de esas políticas. Y en definitiva, esta forma demasiado escueta y sintética de presentar el presupuesto a nosotros nos denota una falta de planificación, de programación, de precisión a la hora de pensar el programa de gobierno para ejecutarse con los recursos municipales, los recursos de todos los vecinos durante el 2023. Y me atrevo a agregar algo que me llama la atención, ya que acaba de mencionar el concejal Paulín que acompañan este presupuesto, ya que han logrado incorporar algunas obras. Y justamente, se incorporan 4 obras en una lista que tiene ya un presupuesto establecido. Yo no entiendo o justamente comprueba que esto es un dibujo. El presupuesto es una aproximación demasiado vaga, porque si incorporamos obras sin modificar el monto, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay obras que van a quedar afuera? ¿O se está quitando prioridades a otras cosas? Y me llama la atención que el bloque de Cambiemos proponga esto y el Ejecutivo lo permita sin haber advertido esta cuestión. ¿Incorporamos obras? Bueno, podamos incorporar cientos de obras más y no se toca el presupuesto, no tendría lógica. O cada obra se va a ejecutar en una porción mínima. Y más aún, teniendo en cuenta también que estas obras dependen de los recursos municipales. Y Cambiemos ha anticipado que no va a acompañar la tributaria, pero de alguna forma está incorporando obras que implicarían mayores recursos. Indirectamente, al contrario, deberían apoyar tributaria o proponer incluso mayores impuestos para cubrir esas obras. No tiene lógica desde lo económico, contable, monetario, matemático. Así que bueno, por todas estas cuestiones es que nosotros no acompañamos este proyecto. Y bueno, esperamos que en próximas instancias de debate de presupuesto, con este proyecto que hemos presentado, tengamos la posibilidad de contar con un presupuesto elaborado de una forma más completa, más amplia, más profunda, más precisa, más eficiente. Muchas gracias. Gracias, concejal Murador.